Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Life con Esther Reynoso. Persigue tus sueños con corazón y con cabeza. Maite García Caneiro, coach y entrenadora laboral, experta en procesos de reinversión profesional y personal. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experta en comunicación corporativa, publicidad y marketing, con más de 17 años de experiencia, tanto en agencias de comunicación como en conocidas empresas, ocupando grandes puestos de responsabilidad. Experta en competencias y en habilidades emocionales, evaluación de la verdad y la credibilidad, certificada por Paul Ekman International, experta en psicoterapia emocional y aparte es experta en risoterapia, mindfulness, monitora de yoga y más de 10 años de experiencia en formación y selección de personal. Ha sido headhunter y es experta en estrategias de marca personal, trainer de LinkedIn, donde cuenta actualmente con casi 20.000 seguidores, aparte de impartir talleres y formaciones en marca personal, habilidades de comunicación y de soft skill. La verdad que es un placer tenerla hoy en nuestro podcast en Historias Reales de Emprendimiento, porque ella es además fundadora de cambiarmividaalos40.com y tiene muchas cosas que contarnos hoy de reinversión profesional y de cómo podemos afrontar nuevos retos profesionales. Bienvenida, Maite. Es un placer charlar hoy contigo. Ay, el placer es compartido, querida Esther. ¡Qué alegría! Pues la verdad que, Maite, que estoy tan contenta de tenerte en este podcast por tu historia, porque creo que puedes aportar muchísimo valor a nuestra comunidad. Y, Maite, nos encantaría saber, porque me llama mucho la atención, esto de cambiar mi vida a los 40. Tenemos el concepto de la edad que parece que muchas veces es algo limitante, y tú eres un ejemplo de cómo se pueden afrontar nuevos retos profesionales donde la edad no sea un límite. Maite, ¿nos puedes contar tu historia, por favor, y qué te llevó a emprender? Bueno, mi historia parte de un cúmulo de acontecimientos, como yo digo, de estresores externos, ¿no? Que se fueron sucediendo, no exactamente a los 40, en mi caso fue a partir de los 41, 42, sufrí una ruptura de pareja, pues varias pérdidas de personas importantes y por último a los 43 fui incluida en un ERE junto con otras 44 personas en la empresa en la que yo llevaba más de 10 años y la que había sido parte del equipo fundador, ¿no? Entonces en esos 10 años nos absorbieron, nos compraron, etcétera, y finalmente salí, ¿no? en ese ERE. Y fue para mí, pues como yo digo, como si me dieran la vuelta al calcetín de mi vida, ¿no? Me dieron la vuelta, me pusieron boca abajo y en un momento además en el que yo consideraba que me conocía muchísimo, que había hecho, siempre había estado muy vinculada al mundo del desarrollo personal de manera autodidacta. Y entonces tenía, ¿no? La creencia sobre mí misma de que, que me conocía, que tenía todas las herramientas, pero en ese momento cuando sucede eso, me quedo vacía, perdida, desorientada, sin saber, paralizada, ¿no? Sin saber qué hacer después de más de 17 años trabajando por cuenta ajena, ¿no? En ese momento me pongo muy nerviosa, porque yo soy una persona bastante activa, aunque me estaba bloqueada sobre lo que hacer, no podía parar de hacer cosas, ¿no? Entonces me puse a formarme un poco a lo loco. Me hice un máster de lo que se suponía, ¿no? que tenía que hacer en ese momento, un máster en marketing digital, en dirección de marketing digital y comunicación, porque era el recorrido lógico después de toda mi trayectoria profesional vinculada al mundo de la comunicación y al marketing y demás. También me puse a hacer un máster de inteligencia, de coaching de inteligencia emocional, de PNL, mindfulness, todas estas cosas.
de desarrollo personal, como yo digo, me hice el máster de coaching no para ser coach, sino que ser coach al final fue el resultado, ¿no? Fue con lo que yo me encontré en ese recorrido, y en el entretanto me puse a buscar también trabajo como una loca, sin tener demasiado claro que quisiera seguir vinculada al mundo del marketing, como yo había hecho hasta ese momento. Realicé una campaña de comunicación que se hizo viral en LinkedIn bajo el concepto CASP, que fue un concepto que yo me inventé al recordar el HASP de jóvenes, aunque sobradamente preparados. Yo creé el CASP, que es cuarentañeros, aunque sobradamente profesionales, ¿no? Y bajo ese concepto creé una campaña que se hizo viral, y bueno, pues me surgieron varias entrevistas, y finalmente entré a trabajar como headhunter, como consultora de selección, hasta que finalmente a finales del 18 ya pues tuve clarísimo, ¿no?, que en realidad la vena del emprendimiento latía con fuerza, ¿no?, en mis adentros desde hace mucho tiempo, pero la había, digamos que tenía un poquito de miedo a salir todavía, ¿no? Y ya en esa experiencia profesional me di cuenta que era el momento, que había creado cambiarmivida40.com, en este caso como un blog donde yo depositaba en un principio mis experiencias, mis sensaciones después de todo ese tsunami emocional por el que yo estaba viviendo, y me di cuenta que precisamente, por lo que me fui encontrando en el camino, que precisamente eso se podía convertir en mi proyecto de negocio, ¿no? Como así está siendo, y trasladarlo a una página de servicios para ofrecerle a las personas que se pudieran encontrar y que luego pues evidentemente es el perfil de público que tengo, ¿no?, el perfil de cliente que tengo, pero que se pudieran encontrar en una situación similar como la que yo me encontré, pues que no tuvieran que dar tantos palos de ciego, ¿no?, como yo tuve que dar en el momento que me ocurrió a mí, sino que encontraran en mi cartera de servicios algo que les proporcionara una salida más fácil a la que yo había tenido, ¿no? Maite, estamos hablando de que estás emprendiendo pues pasado los 40, porque todavía hay ciertos prejuicios de que parece que el emprendimiento lo vinculamos solamente a perfiles muy jóvenes, ¿no? Se puede emprender a cualquier edad. Tú eres un ejemplo de ello. Y bueno, ¿cuál ha sido o qué consideran los obstáculos, ¿no?, que si nos puedes sintetizar, porque puedes compartir que pueden ser muchos, ¿no?, pero si tuvieras que resumir, ¿cuál ha sido esos obstáculos más difíciles para ti a la hora de emprender, Maite? Vale, yo te diría, punto número 1, los principales obstáculos creo que están dentro de cada uno, ¿vale? Creo que son frenos, creencias limitantes, miedos que cada uno de nosotros podemos tener a la hora de emprender, no solamente a los 40, sino a cualquier edad. Pues vivimos en una sociedad paternalista y en una sociedad que nos ha inculcado o si quieres, la cultura en la que hemos vivido no nos ha orientado al emprendimiento, ¿no?, sino como puede pasar en Estados Unidos, sino que nosotros estamos mucho más orientados, sobre todo las personas de mi generación, o a opositar, ¿no?, y a hacerte funcionario, o a trabajar por cuenta ajena. Es como que la opción del emprendimiento nunca te la has planteado, nunca ha estado ahí presente, ¿no? Entonces no tenemos esa cultura emprendedora, y luego por otro lado tenemos muchos miedos por falta de autoconocimiento y por falta de inteligencia emocional, y que tampoco nos han enseñado a ello, ¿no? Entonces, al final parece que estamos acostumbrados a que nos dirijan, ¿no?, a que nos digan lo que tenemos que hacer, y no a ser nosotros lo suficientemente proactivos y a tener esa fuerza para lanzarnos a desarrollar un proyecto, básicamente. Luego, pues las dificultades básicas de una persona que carece, y yo te lo digo honestamente, de conocimientos financieros, ¿no?, y de conocimientos al margen de lo que yo haya podido ejercer profesionalmente, que ha estado mucho más vinculado al mundo del negocio, del marketing, pero no tanto a esa parte del papeleo, ¿no? Tanto de hacerte autónoma como de qué se requiere para ello, que tienes que... Yo digo, los Excel para mí son el enemigo, ¿no? Entonces, toda esta parte yo tuve la claridad de
externalizarlo desde el principio a una gestoría, porque sabía que me iba a hacer perder mucho tiempo y que me iba a generar mucha frustración. Y entonces yo creo que esos obstáculos de falta de conocimiento por tu parte tenemos que tener claro que lo podemos o externalizar o formarnos en ello, pero que evidentemente eso requiere tiempo. Y luego pues que no favorece, ¿no? Este país todavía no se está favoreciendo mucho ese emprendimiento, se nos ponen muchas trabas a los emprendedores que empezamos. Sí que es verdad que te favorecen las tasas de los 2 primeros años, pero a partir de ahí, pues lógicamente el palo que te dan y bueno, pues las condiciones de un autónomo pues no son las que considero que deberían ser, ¿no? A nivel de facturación y cuando no facturas tanto, pues tienes que seguir pagando, ¿no? Tus autónomos, tienes que seguir pagando tus impuestos, tu IVA y todo esto. Al final adquieres un conocimiento, pero bueno, yo creo que al final es experiencia y es aprendizaje, ¿no? Si lo vas solventando y tienes esa fuerza mental para levantarte cada mañana, por eso te digo que yo creo que es lo más importante, la fortaleza mental, el levantarte por la mañana con ganas de resolver lo que se te ponga en el camino. Qué maravilla escucharte, Maite, la verdad. Hablando de fortaleza mental, como estás comentando, para todos esos profesionales, emprendedores que nos están escuchando y que hay muchísima gente, como ya sabemos, que ha pasado este último año y medio por un ERE y por situaciones complicadas donde están pensando en afrontar nuevos retos, entre ellos el emprendimiento. Este paso de pasar a la acción con esa fuerza mental que hace falta, Maite, de la que acabas de comentar, ¿qué consejos puedes dar para, por un lado, intentar evitar entrar en una depresión, sinceramente, porque estamos hablando de unas circunstancias donde hay que tomar un cambio de rumbo 360 y no todo el mundo mentalmente está preparado? Entonces, ¿qué consejo darías para evitar entrar en una depresión por un lado y por otro lado para tener esa fuerza necesaria que te tiene que llevar a pasar a la acción, Maite? Pues evidentemente vuelvo otra vez a lo mismo. Yo te diría levantar la mano y pedir ayuda, porque creo que, o por lo que yo me encuentro, ¿no? Con personas que deciden emprender, hay veces que el orgullo, ¿no? Y un poco ese ego de lo puedo hacer yo solo todo, ¿no? O me siento capacitado, se puede convertir en tu peor enemigo, ¿no? Y yo creo que al final es de valientes pedir ayuda, ¿no? Y levantar la mano en su momento, reconocer cuáles son tus fortalezas, tener muy claras cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus áreas de mejora, y en esas áreas de mejora pues solicitar la ayuda de un profesional, de un coach o de un mentor que te pueda pues que te pueda orientar, ¿no? en ese camino. Pedir ayuda y también tener claro, ¿no? lo que quieres hacer con tu vida, y eso requiere un proceso otra vez de autoconocimiento, de antes de viajar al exterior, ir al interior, hacer ese viaje interior de saber lo que me conecta, sobre todo porque ese trabajo interior es básico para crear una sólida y coherente marca personal. Hagas lo que hagas como emprendedor, tienes que realizar primero ese proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento, para que todo lo que lances vaya en consonancia y alineado a ti, a tus valores, a lo que es importante en tu vida, a tus motivaciones y conectar con ello. Y luego, evidentemente, pues tener la formación adecuada para ello, ¿no? Es menos arriesgado lanzarte a crear o a emprender un proyecto en un sector o en un campo en el que tú tengas cierto dominio o cierta expertise si no te has formado en ello, ¿no? Que lanzarte un poco a la aventura. Y luego, fíjate, otro consejo que les daría es has empezado con mi frase, que es persigue tus sueños con corazón y con cabeza, ¿no? Y es porque yo siempre digo esta frase, a mí me encanta que la gente persiga sus sueños, está fenomenal tener sueños, pero cuidado con que el sueño se pueda convertir en una pesadilla. Quiero decir que hay veces que hay personas que me han llegado, ¿no? Pues a mis asesorías o a mis mentorías: oye, Maite, que es que voy a dejar mi trabajo, lo voy a dejar porque voy a emprender. Y yo digo, ojo, cuidado,
freno de mano, porque primero pregúntate, ¿tienes cubiertas tus necesidades básicas? Esto es fundamental, ¿no? Hacerse la pregunta de conocer, ¿no? Tener esa educación financiera y ese conocimiento de cuáles son tus finanzas y cuáles son tus opciones y tus posibilidades con lo que tienes. Porque si te lanzas a la aventura, si dejas un trabajo y no tienes una indemnización o no tienes el paro o te lanzas así con una mano delante y la otra detrás, al final ese sueño, como yo digo, se puede convertir en una pesadilla. Entonces, con corazón, pero también con cabeza. Bueno, espero que estéis tomando nota. La verdad que me parece unos consejos muy coherentes y de mucho sentido común. Lo que pasa es que a veces falta ese sentido común, ¿verdad, Maite? Sí. Maite, me encantaría hablar contigo de edadismo. Es un término que, bueno, ha cobrado bastante relevancia y esos prejuicios que hay a la hora de contratar en las empresas, bueno, a profesionales de una determinada edad. Me encantaría saber tu opinión y tu visión. ¿Cómo ves esta situación en España ahora mismo, Maite? A ver, el edadismo es un problema muy español, desgraciadamente, porque Exacto. es verdad que en países europeos no existe, ¿no? O sea, no existe ni como término ni como problema, pero en España, bueno, tanto los datos del Instituto Nacional de Estadística como la encuesta de población activa, no tienes más que escudriñarlos para darte cuenta que en estos momentos me parece que llega a más de 1,5 millones de personas que están en el paro de larga duración con más de 50 años, ¿no? A partir de los 40 hay un serio problema. A lo mejor en las ofertas de empleo aparece de un modo velado, ¿no? Con esas frases que se ponen de requisitos joven y dinámico, ¿no? Ya de alguna manera están descartando a personas mayores de cierta edad y luego pues evidentemente en los procesos de selección yo lo he vivido esto, que los clientes te pidan personas menores de 40, ¿no? Y que tú no lo entiendas porque para las funciones que van a realizar no entiendes esa discriminación. Luego es curioso que esa discriminación por edad la hacen, como yo digo, las personas también mayores de 40, ¿no? Discriminan a personas de su propia generación y son al final sesgos, no tiene ningún sentido que se haga, ¿no? Y que además no se refleje este tipo de exclusión o a nivel de medios de comunicación no se le dé tanta relevancia como a otros como otros sesgos como puede ser el del género o el de la raza, ¿no? Es un problema local. También te digo que no es ni en todos los sectores ni en todas las empresas. Creo que también se ha convertido en un enemigo de las propias personas mayores de 40 a la hora de buscar trabajo, que ya se han creído que por tener más de 40 no van a conseguir trabajo y eso les supone un hándicap en su propia búsqueda a nivel anímico y no tiene por qué ser así. Pero la dificultad está en los EREs, se pueden ver también los despidos, las personas que suelen estar más afectadas suelen ser personas mayores de 40 y hay una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues evidentemente muy mal, no tiene ningún sentido. La edad es un estado mental, ¿no? Y puedes encontrarte con personas de menos de 30 con una actitud de ancianos y personas joviales con más de 60, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido actualmente, pero existe en España, sí. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Pues la verdad que desgraciadamente sí, y es una pena que en algunos países se vea la experiencia como una fortaleza, ¿no, Maite? Y aquí, pues que a nivel de mentalidad nos encontremos en esta coyuntura. Para esas personas que se encuentran en esta situación, vamos a decir, afectada por el concepto del edadismo, que se habla aquí en España, si tuvieran que adquirir a una determinada edad nuevas habilidades que a través de la formación se pueden conseguir, Maite, ¿qué habilidades considera imprescindible que tengan que trabajar o mejorar
de cara a afrontar nuevos retos profesionales o optar por emprender a una determinada edad. Claro, a ver, aquí todo lo que a lo que apunta, ¿no? La tendencia del mercado laboral es que todas las profesiones técnicas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la informática, las famosas STEM, ¿no? Todas estas habilidades, ¿no? digitales, de análisis, de Big Data, todas estas profesiones van a tener y están teniendo y van a tener muchísima salida. Claro, hay me preguntas, profesionales que de repente, como yo, ¿no? Que vienen del campo de las letras o de las letras mixtas y de las humanidades, ¿qué salida profesional tenemos? Bueno, pues también hay una parte de atención al cliente, de atención al usuario, de funciones comerciales que siempre puestos comerciales que siempre se van a necesitar en cualquier empresa. Hay posibilidades. Ahora mismo en España creo que hay 62.000 o 63.000 ofertas de trabajo, ¿no? Activas, estaban ayer activas en España. Quiero decir que es una cuestión también de primero de hacer un análisis del mercado laboral. Yo creo que muchas personas el mayor error que cometen es empezar a formarse un poco a lo loco, porque hay muchísima oferta formativa y se dejan, ¿no? Engatusar por másteres sin tener demasiado sentido, ¿eh? Tú haces un máster ahora y a lo mejor pues ese máster tampoco te lleva a conseguir el trabajo. Yo creo que tiene que ser al revés. Tú tienes que hacer primero un análisis del mercado laboral concienzudamente a través de todos los sectores, también de aquellos sectores en los que tú puedes, por afinidad y por competencias y por habilidades, pues tener más posibilidades de empleabilidad, y a partir de ahí, escudriñando y estudiando y analizando bien las ofertas de empleo y viendo exactamente lo que están pidiendo las empresas, es a partir de lo que te falta, en lo que te puedes formar para tener más posibilidades de ser empleado, ¿no? De ser empleable. Maite, y en todo este proceso de afrontar nuevos retos, de emprender, vamos a tener un denominador común, y eso de denominador común nos lleva a hablar de marca personal, Maite, que nos encanta hablar de esto. ¿Qué consejos puedes dar, Maite, para esos profesionales, emprendedores, que todavía no son muy conscientes de la marca personal? Y seamos claras, Maite, hay mucha gente que se acuerda de LinkedIn solamente cuando ha perdido el empleo, ¿verdad? ¿Qué consejos puedes dar? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué es lo que tienen que abordar como objetivos si quieren empezar a cuidar su marca personal, y que esto le lleve a abrirse también a nuevas oportunidades profesionales o de negocio, ¿no? ¿Por dónde tienen que empezar, Maite? Yo creo por cambiar el chip, ¿sabes? O sea, por cambiar el chip y bueno, eso es verdad que no es fácil, ¿eh? Porque dices, pues sí, pero al final todas las empresas te piden el currículum, ¿no? Yo siempre digo que el currículum es un elemento abocado a morir. Para mí está en fase terminal. De hecho, yo las mentorías que hago de LinkedIn y de currículum y de marca personal, todas estas cosas, siempre digo que asesoro, evidentemente está todavía ahí como elemento, pero yo ya lo asesoro, cuando hago una asesoría del currículum, está muy vinculado a llevar al público a LinkedIn, ¿no? Al perfil de LinkedIn de la persona, porque evidentemente LinkedIn hoy en día es la red social profesional con más fuerza, es un escaparate para los profesionales. Yo creo que tienen que cambiar el chip en cuanto a darse cuenta de que la tendencia del mercado laboral va por otro lado. Ya no eres tú el que busca un trabajo, sino que tienes que cambiar tu mentalidad a verte como un profesional que oferta lo que haces, ¿no? Que oferta una profesionalidad, ¿no? a las empresas, ofrecerte, ¿no? Hacerte visible con lo que con lo que te hace diferente con respecto a los demás, y eso se trabaja a través de la marca personal, ¿no? La marca personal es al siglo XXI lo que el currículum, ¿no? Es al siglo XX, y las personas que cuanto antes se den cuenta de ello, que parece que los que estamos dedicándonos a esto de la marca personal somos unos pesados, nadie quiere oír hablar de la marca personal porque es como que les asusta, pero ¿qué es esto? Ahora todo el mundo nos estamos convirtiendo, tenemos que trabajar obligatoriamente
necesariamente nuestra marca personal? Yo te diría que sí, porque es lo que te va a incrementar tus posibilidades de ser empleable. Gracias a mi marca personal obtuve, ¿no? En ese momento que hice una campaña, obtuve entrevistas de trabajo. La manera de buscar empleo es diferente cuanto los headhunters, los consultores de selección se empiezan a fijar no solamente en lo que dice el currículum que has hecho, sino en lo que tú estás demostrando que eres capaz de hacer, ¿no? Y una persona a lo mejor que tiene bien trabajada su marca, que tiene, bueno, pues seguidores en sus diferentes redes sociales porque se ha convertido en referente de algo, va a tener mucho más peso de cara bueno, pues a aplicar a cualquier oferta de empleo frente a otras personas que no la tengan tan trabajada, ¿no? Estupendo, Maite. ¿Y puedes compartir con nuestros oyentes esos servicios de coaching, mentorías, formación? ¿Cómo ayudas a los demás, Maite? ¿Puedes compartirlo con nosotros? Sí, bueno, yo tengo varios perfiles, como yo digo, yo ofrezco un servicio muy ad hoc, muy personalizado, muy cercano, porque ese es lo que a mí me motiva y me mueve. Desde el primer momento acompaño de la mano a la persona con una conversación, de hecho, que le ofrezco de manera totalmente gratuita y altruista una videollamada donde la persona me explica cuál es su situación, me explica cuáles son sus necesidades y a partir de ahí diseñamos un servicio a medida para esa persona. Hay personas que necesitan, bueno, pues trabajar, imagínate, sus habilidades de comunicación o sus habilidades de liderazgo o su gestión del tiempo o su gestión emocional ante diferentes situaciones, su autoestima, su confianza en sí mismos, su seguridad en sí mismos. Entonces, esas personas, pues lógicamente, siempre les oriento a realizar un proceso de coaching para trabajar, bueno, pues todas estas áreas que ellos detectan como áreas de mejora, pero personas que a lo mejor lo que necesitan es cambiar de trabajo o que se han quedado en el paro o que en definitiva ponerse al día en sus herramientas que les lleve a incrementar sus posibilidades de empleabilidad. Pues ahí la orientación va más por el mentoring, por la asesoría, y entonces ahí nos ponemos tanto, pues eso, analizar el mercado laboral, analizar las ofertas, analizar sus propias competencias, sus posibilidades reales de empleabilidad y luego ya sus elementos de comunicación, currículum, LinkedIn, estrategias de búsqueda de empleo, roleplays de entrevista de trabajo. Es un entrenamiento laboral, como yo digo, un entrenamiento laboral intensivo que yo realizo con esas personas. Pero hay personas que de repente empiezan con coaching, después deciden hacer las sesiones de mentoring o viceversa, ¿no? Al final ya te digo que es un servicio muy adaptado, esto en cuanto al particular, y en cuanto a las empresas, pues yo realizo formaciones y talleres en mis áreas de especialización, que son las habilidades de comunicación en la empresa, talleres de oratoria y luego también gestión del estrés a través de la gestión del tiempo, mindfulness, risoterapia, inteligencia emocional, coaching, todas estas, y luego pues lógicamente mis mentorías en LinkedIn y en marca personal. Esto es todo lo que yo ofrezco en mi portfolio de servicios. No, una variedad de servicios donde se puede encontrar un asesoramiento integral, ¿no? En muchas áreas. ¿Dónde te pueden encontrar, Maite, para los que estén interesados, que lo vamos a poner en las notas del podcast? Claro que sí, pues a través de varias vías, evidentemente a través de mi página cambiarmividalos40.com, a través de mi LinkedIn que me pueden encontrar como Maite García Caneiro, a través también de Instagram, que estoy en Instagram con Maite García Caneiro, Maite Coach Laboral, que es mi Instagram. Tengo página de Facebook, tengo email, maitegcaneiro@gmail.com, es decir, a través de muchas vías. Yo estoy bueno, pues en todas estas redes, en mi página hay muchas maneras de ponerse en contacto conmigo. Tienes un libro, ¿no, Maite? ¿Puedes compartirnos para quien quiera conocer tu historia? Pues ¿Cómo se llama? Lo dejaremos también. Sí, lancé mi libro, bueno, en plena pandemia. La verdad es que no pude hacer una presentación como me hubiera gustado, ¿no? Una presentación presencial, pero la verdad es que salió muy bien porque hice una presentación de mi libro en LinkedIn, en un LinkedIn Live, que tuve además muchísima repercusión. Vinieron, yo creo que muchas más personas de las que hubieran podido estar si hubiera sido presencial. Y se llama también Cambiar mi vida a los 40 si quiero, crónica de una reinvención personal y profesional. Y al final, pues es un relato
de cuál ha sido mi experiencia, mi propia reinvención, ¿no? Personal y profesional. Luego también hay en la primera parte y una segunda parte con herramientas y recursos que yo he necesitado, ¿no? Y que ofrezco a las personas que estén en ese proceso, que les pueden ser de ayuda si están en un proceso de reinvención. Y luego pues hay una tercera parte dedicada a testimonios de personas que también se han reinventado profesionalmente. Pues maravilloso, lo dejaremos todo incluido en las notas del podcast. Y Maite, me encantaría charlar aquí contigo, pero durante horas, porque es que no me canso de escucharte. La verdad es que se nos pasa el tiempo rapidísimo, pero me quedo con tantísimas ganas de preguntarte tantas cosas que no descarto invitarte de nuevo otro día, que lo sepas. Bueno, yo encantadísima. Siempre me gusta preguntar en historias reales de emprendimiento a esos grandes emprendedores que nos visitan si recomiendas el emprendimiento como salida laboral y basado en tu experiencia, ¿es algo que invitas a probar o que animas a que la gente apueste más por el emprendimiento, Maite? Fíjate, yo recomiendo el emprendimiento consciente, coherente y responsable. ¿Qué quiere decir? No lo recomiendo como una salida, como una huida, ¿vale? Es decir, como una alternativa por huir o porque no me queda otra y entonces tengo que emprender, porque creo que así no va a funcionar. Porque tiene que partir muy de dentro la inquietud, la pasión, la automotivación. Tiene que ser muy verdadera, muy auténtica, muy enfocada y creyendo mucho en lo que se hace, en ti mismo y en lo que vas a hacer, ¿no? Y en el para qué lo vas a hacer. Si no estás conectado, no tienes conectado todo eso, creo que se puede convertir no solamente en una pesadilla, sino en un fracaso, ¿no? La verdad que hay que tener claro el propósito, ¿no, Maite? Sí, exactamente, el propósito, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. La verdad que un placer para los sentidos escucharte y me encanta todo lo que transmite y espero que le haya sido útil a nuestros oyentes y desearte muchos éxitos, Maite, antes que nada, y muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias a ti, Esther, por esta entrevista, por esta oportunidad para mí también y por este espacio tan bonito que has creado y que está creciendo día a día. Un placer. Un abrazo muy grande, Maite. Un abrazo. Hasta gracias. Luego. Chao. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.